Buenos días, hermanos, que la gracia de Cristo continúe sobreabundando en cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Vamos a compartir en esta mañana un tema que es básico, podemos decir, pero es necesario que lo traigamos a colación. Y está basado en 4 preguntas que mayormente, yo digo que para no decir todo, pero me imagino que el 99% de las personas en esta tierra, en un momento de su vida, se han hecho esas 4 preguntas. Yo le puse por título: origen, propósito y destino de los hijos de Dios. Porque aunque todo el mundo se hace esta pregunta, pero esta pregunta solamente tiene significado y tiene contestación cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo. Hay muchas teorías por ahí acerca de eso, pero yo quiero enfocarme en qué dice la palabra de sus hijos. Amén. Diga conmigo: origen, propósito y destino de los hijos de Dios. Y esas 4 preguntas son mayormente: ¿de dónde vengo?, que tiene que ver con el origen; ¿quién soy?, tiene que ver con identidad; ¿para qué nací?, tiene que ver con propósito; y hacia dónde voy, tiene que ver con nuestro destino. ¿Hay alguien en casa todavía? Y muchas veces cuando nosotros venimos al camino del Señor, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, esas preguntas deberían de ser contestadas y deberían de ser selladas, esas preguntas. Pero mayormente pareciera que no es así en muchos de nosotros, porque venimos al Señor, pero batallamos muchas veces con lo que es nuestra identidad. Y lo más importante que una persona tiene, para mí, una de las cosas más importantes es la identidad. Porque cuando usted no sabe quién es, usted va a buscar esa identidad en cualquier cosa. Y muchas personas, buscando su propia identidad, muchas veces cometen muchos errores y se enfrascan en tantas cosas, buscando la identidad. Y el problema más grande de personas que están en el Evangelio y no tienen una identidad definida. Porque muchas veces creemos más lo que el mundo nos ofrece o lo que el mundo dice de nosotros que lo que dice la palabra de Dios. Y la identidad, de la única manera que nuestra identidad es formada y es reforzada y es robusta, es de una manera que nadie la puede cambiar en nuestra mente, porque en la realidad siempre es la misma, es cuando nosotros tenemos comunión con Dios y su palabra. Porque solamente cuando nos aferramos a su palabra, cuando amamos su palabra, cuando conocemos lo que Él dice de nosotros y cuando entendemos quién Él es en nosotros, entonces nos va a importar un pepino lo que el mundo diga de nosotros y lo que el mundo nos ofrezca. Amén. Entonces, por eso es tan importante nosotros tener una identidad bien definida en Cristo Jesús. Yo sé que estamos en un tiempo donde se habla de muchas identidades, ¿verdad? Y de muchas cosas por ahí, pero quiero enfocarme en lo concerniente al reino de Dios. Amén. En lo concerniente al reino de Dios. Si usted ve, no sé si usted ha visto, a veces salen películas, pero es una realidad. Hay personas que han gastado fortuna buscando a ver de dónde procede de dónde ellos vienen, de dónde ellos proceden. Personas que han sido llevadas a lugares o han migrado y con el tiempo indagan a ver de dónde son sus padres, de dónde son ellos, buscando su origen. Porque la identidad es muy importante. Nuestro origen, de dónde nosotros venimos es muy importante. Amén. Y he sabido de personas, y esto es triste, de personas que viven como mendigos o viven una vida paupérrima, aún teniendo una herencia, pero ellos no la saben.
teniendo una herencia y han vivido una vida paupérrima hasta que alguien le da a conocer que ellos tienen una herencia. No sé si usted también ha sabido de eso, pero en el mundo es válido, pero es penoso que usted viva una vida en el Evangelio teniendo una herencia incorruptible, una herencia incomparable, podemos decir, y que usted viva una vida como mendigo cuando usted es hijo de Dios. Amén. Aún usted llamándose hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Por eso es lo importante de la identidad, porque cuando yo sé quién soy, entonces yo sé qué me pertenece. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que la mayoría de personas se hace es: ¿de dónde vengo? ¿Se ha hecho usted esta pregunta en algún momento de su vida? ¿De dónde vengo? Si no es así, bueno, no importa. Pero creo que es una pregunta que ha estado gravitando en su interior por mucho tiempo. ¿De dónde vengo? Y esta pregunta, ¿de dónde vengo? ¿De dónde venimos? Ha sido resultado, o ha dado como resultado, la creación de muchas corrientes filosóficas, de corrientes científicas, buscando, creo que el hermano Ángel el otro día trataba un poco acerca de eso de una manera magistral. Y el hombre ha gastado miles de millones buscando el origen del ser humano. Pero si fuéramos a las escrituras nos ahorráramos todo ese dinero. Porque la escritura sí dicen cuál es nuestro origen. Amén. Cuando una persona no tiene eso resuelto, es un problema. Amén. Es como una persona que es adoptada y desde pequeño le dicen: no, tú eres mi hijo, tú eres hijo de esta casa, tú eres mi hijo, pero hay 3 hermanos más. Y él se da cuenta que él no se parece a ninguno de los hermanos, a ninguno de los tíos, a ninguno de los abuelos. Entonces él dice: espérate, aquí, aunque me lo digan, aquí hay algo raro, ¿verdad? Esa persona sabe que aunque lo amen ahí, pero ese no es su origen. ¿Hay alguien en casa todavía? Así deberíamos de sentirnos nosotros en el mundo. Aunque nos ofrezcan cosas, aunque nos elogien y todas esas cosas, pero sabemos que no pertenecemos ahí. Amén. Porque somos de una naturaleza y de una especie muy distinta. Por eso es que usted cuando está en el mundo se siente como un pez fuera del agua. Porque usted no pertenece a ese conglomerado. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, esta pregunta de ¿a dónde vengo? Lleva al hombre a buscar respuesta en lo creado y no en Dios. Y como ya dije, de ahí donde nacen tantas corrientes científicas, filosóficas, buscando el origen del ser humano. Y esa respuesta es fácil, pero que solo se encuentra en Dios. Usted no tiene que gastar dinero para eso se encuentra en Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta es, primeramente, el hombre natural nace ¿de quién? De papá y mamá, como yo le llamo, de José y María, porque así era que llamaban a Jesús. Nace de agua y sangre. Amén. Eso no hay que ser tan científico para saberlo. Pero el hombre espiritual, ¿de dónde nació? Sale de Dios. Nace del agua y del espíritu. Y por lo tanto es hijo, no de papá y mamá, sino hijo de Dios. Ya está resuelta la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vengo? Diga conmigo: de Dios. Pregúntele que está a su lado: ¿de dónde vienes? Ahora contéstele usted: ¿de dónde usted viene? De Dios. Venimos de Dios. Y si le parece poco, si usted quiere confirmarlo con la escritura, Efesios capítulo 1, verso del 3 al 4, dice el apóstol Pablo que Él nos escogió desde antes de la fundación
del mundo. Cuando alguien le pregunte, ¿de dónde usted estaba antes de venir a la tierra? Porque hay mucha gente que cree que usted antes era un mono, antes usted era una cosa rara por ahí y reencarnó, y un reguero de teorías estúpidas. Pero cuando alguien le pregunta a usted, ¿y de dónde usted viene? ¿A dónde estaba usted antes de estar aquí en la tierra? Dígale, yo estaba en mi Padre. Yo estaba en Dios. Esta contesta o esta respuesta a mí me encanta, porque esta es una respuesta progresiva. Por ejemplo, el salmista David dice que cuando él era un embrión, le dice, cuando yo era un embrión, tus ojos me vieron, es decir, Dios lo vio a él. Dice, me escogiste desde el vientre de mi madre. Es decir, que estaba bien, muy bonita la respuesta, ¿verdad? Pero entonces Jeremías, Dios le revela algo más poderoso y le dice, no, Jeremías, no fue del vientre de tu madre. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Hay alguien en casa todavía, pero a Pablo se le revela algo más grande todavía. Le dice, no era antes del vientre. Antes de la fundación del mundo, ya tú estabas. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Dónde estaba usted antes de la fundación del mundo? En Dios. O mejor dicho, en Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Y Jesucristo es el ejemplo claro para nosotros darle respuesta a estas 4 preguntas. Si vamos al libro de Juan, capítulo 16, del 26 al 28, ¿qué dice Jesús? Libro de Juan, Evangelio según Juan, como decimos. El Evangelio según Juan, Jesús le dice a sus discípulos de la siguiente manera: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí, ¿de dónde? De Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo a mi Padre. Creo que les respondí dos preguntas con una, ¿verdad? Con una respuesta. Pero ¿qué dice el Hijo? Yo salí del Padre y vuelvo al Padre. ¿Usted sabe una cosa de Jesús? Jesús no se preocupaba por nada, pero había algo que yo me imagino que toda la mañana Jesús anhelaba. Y él siempre anhelaba ese día en que él regresaría a su Padre. Jesús se levantaba de mañana y yo me imagino que él oraba y decía: Padre, falta poco para volver a ti. Su anhelo era volver a su Padre. Amén. Por eso si leemos más tarde, más después, más adelante, en Juan 17 dice: Señor, la hora ha llegado. Él estaba feliz porque esa hora había llegado, de que él iba a ser glorificado y iba a volver a estar juntamente con su Padre. Juan 17, lea la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Él dice, lo primero que dice: Padre, y es como una exclamación de júbilo, de gozo. La hora ha llegado. Él esperó 33 años para ese gran día. Él anhelaba ese día en que él iba a volver al Padre. Incluso el apóstol Pablo llega a un momento de su vida. Por eso es lo importante de conocer a Dios y de estar en intimidad con Él. Porque el apóstol Pablo era una persona tan íntima que llegó un momento que dijo: Padre, ya yo no sé si quedarme aquí, porque si me quedo aquí me quedo por la obra. Pero quisiera estar contigo allá. Y sea que esté allá o esté aquí, lo importante es que esté contigo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, el anhelo de Jesús era estar con su Padre. Amén. Era estar plenamente, volver a su origen. Entonces, nuestro origen, de donde nosotros venimos, el que nace de nuevo, vino de Dios. Amén. Porque el espíritu que usted tiene, que yo tengo, es la parte
de Dios que usted tiene. Ahí es donde está la imagen de Dios en el hombre. Nosotros cometemos el error de decir, no, porque todos fuimos creados a imagen, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero Adán perdió la imagen. Usted sabe que Adán no tenía esas preguntas que nos estamos haciendo hoy día. Adán tenía todas esas preguntas respuestas. Lo primero que Adán sabía que esa pregunta de dónde vengo, él venía de Dios, porque era el soplo de Dios en él. Él sabía que él no era un simple polvo. Polvo fue por causa del pecado, pero él sabía que venía de su padre. Número 2, ¿quién era? Él era hijo de Dios. Luego lo dice la genealogía. Tercera pregunta, ¿para qué vino a esta tierra? Él vino para establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso el Señor le dijo, ejercer dominio, no sobre las personas, sino sobre la tierra. Tenía una función de rey aquí en la tierra. Amén. En otras palabras, Adán tenía propósito. Amén. Y él no estaba preocupado por a dónde iba, porque él tenía comunión continua con el Padre. Él habitaba en el Edén del Padre. Y segundo, él no tenía problema con la muerte, de que a dónde iba cuando se muriera, porque él podía comer, tenía acceso continuamente al árbol de la vida. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero déjeme decirle una cosa, cuando venimos a Cristo, eso es lo que acontece nuevamente. Todo lo que Adán perdió en el Edén, se nos es restaurado a nosotros. Amén. En Cristo todo eso es devuelto. No es que el diablo usted le va a arrebatar nada, no, sino que en Cristo todo le es devuelto. Amén. La identidad, propósito, la comunión y el destino, todo le es devuelto cuando nosotros venimos a Cristo. Amén. Por eso ahora lo que Él es, eso somos nosotros. Amén. Y otra pregunta que nos hacemos es, aunque ya he contestado, pero dice, ¿quién soy? Esto tiene que ver, y ya lo dije, con la identidad. Y es algo que aún desde niño a nosotros nos malforman. Lo primero que a usted le dicen es, estudia y prepárate para que seas alguien en la vida. Es decir, que si usted no estudió, usted no es nadie. Entonces ya ahí te están dañando la identidad. Parece, ay, qué bonito, pero ahí nos están trabajando y nos están dañando nuestra identidad. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque, y eso es lo que nos lleva a nosotros a un querer ser para pertenecer. Y eso es lo que ha creado también lo que es la arrogancia en las personas. Cuando yo veo una persona que pone en su red social, licenciado fulano de tal, ingeniero fulano de tal, porque para él tiene tanto peso ese título, porque le dijeron que él ahora es alguien porque tiene un título. ¿Hay alguien en casa? ¿Son malos los títulos? En ninguna manera. Son para usted desarrollarse en esta vida natural, ¿verdad?, que se nos ha dado para usted poder adquirir, tener acceso a muchas cosas. No es malo el prepararse, no es malo el estudiar, porque ahorita dice, el hermano dijo que no estudie porque usted, no dije eso. Todo eso es importante, pero eso no es lo que le da identidad a usted. Amén. Incluso hay profesiones en la vida que usted la ejerce por un tiempo y después usted pasa a ser un ex. Por ejemplo, los peloteros o los deportistas. Él es un ex futbolista, un ex pelotero, porque ya no es. Entonces cuando se le acabó la carrera, ya dejó de ser esa persona. Muchos de ellos entran en depresión porque ya no son, porque le dijeron que para ser tenían que tener un título. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces eso nos lo vendieron mal a nosotros. Desde niños nos dijeron que hiciéramos cosas para poder ser. Y tu identidad no depende de lo que tú haces, sino que lo que tú haces es definido por quien tú eres. Amén. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ingeniero común que un ingeniero que sea hijo de Dios. No es lo mismo, aquí hay muchos maestros, un maestro común que un maestro que sea un hijo de Dios. Debe de haber una diferencia. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, la diferencia no es
esos son oficios, eso es lo que tú haces. Y es tanto que yo veo que hasta creamos estigma. ¿Cómo era? Si tú eras hijo de un pollero, eso era un estigma para toda tu vida. Si tú eras hijo de un carnicero, de un agricultor, el hijo del platanero, o si tú eres el platanero, peor, el platanero. Incluso mira si somos estúpidos, como es la humanidad, le pusimos estigma a las cosas más necesarias. Quítele los agricultores, quítele los carniceros, los ganaderos a la vida. ¿Y qué comemos? ¿Qué vestimos? ¿Qué hacemos? Pero nos vendieron que la ciencia, que ser científico, que ser estas cosas, eso es complementario. No dije que es malo, pero te vendieron la mente que si tú eras de las cosas básicas, tú no eras nadie. Hay alguien en casa todavía, pero el científico más poderoso, el presidente más eminente, necesita comerse un plátano. Hay alguien en casa todavía. Beberse un vaso de leche, comerse un pedazo de carne, si no se muere, con todo y su conocimiento. Hay alguien en casa todavía. Entonces nos pusieron estigma, porque nos enseñaron que ser era conocimiento. Y eso, el conocimiento, dice la palabra, envanece. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Está malo el conocimiento? En ninguna manera, hermano. Gracias a la ciencia hemos avanzado mucho. Antes la gente se moría por una gripe, ya no. Es bueno el conocimiento, pero eso no te da identidad, hermano. Eso no te da identidad. La identidad te la da única y exclusivamente Cristo. De Él toma nombre toda familia que se nombra en los cielos y en la tierra. Si no lo tienes a Él, tú no eres nadie. No eres nadie. Es como este cuento me lo hizo un maestro a mí cuando yo estaba en la escuela, en primaria, o nos los hizo a los estudiantes de ese momento. Y él nos puso el ejemplo de un señor muy sabio, científico, que se monta en una barca. Y mientras iba en la barca, al capitán de la barca, él le iba diciendo: Señor, ¿usted conoció a Platón? ¿Sabe quién es Platón? Y el señor dice: no conozco a Platón. ¿Y quién es Aristóteles? ¿Y usted sabe en qué año se fundó tal cosa? ¿Y usted sabe qué es tal cosa? Y al final el hombre le dice: mire, señor, yo lo que soy un simple barquero, yo lo único que aprendí desde chiquito fue a montar este barco y con eso que yo me gano la vida. Yo de ciencia no sé nada. El científico empezó a burlarse de él y a decirle de todo. Usted es un animal, usted es esto, ¿cómo va a ser que usted no qué sé yo qué? Usted está... Pero ¿qué pasó? Que en medio de la trayectoria viene una tormenta. El barco se iba a hundir. Y el barquero le hace una pregunta, el capitán del barco le hace una pregunta al señor científico: Señor, ¿usted sabe nadar? Y él le dice: no. Pues hasta aquí llegó todo su conocimiento. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, no es necesario saberlo todo, sino lo necesario para vivir. Hay alguien en casa todavía. Y eso sí, porque no lo hice solamente sino para que usted entienda lo que es la vida de Dios. Usted puede tener todo el conocimiento que tenga, usted puede tener todo el dinero que usted tenga, todo lo que usted quiera adquirir en esta vida, y el día de su muerte, ahí es donde se define su destino. Hay alguien en casa todavía. Todo lo que usted tenga en esta vida no se lo va a poder llevar ni al cielo ni al infierno. Hay alguien en casa todavía. Pero hay algo que sí tenemos seguro, lo que estamos en Dios, y es que tenemos una eternidad junto a Él. Eso es lo que en verdad importa. Por eso es que Él debe ser primero. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero muchas veces ponemos para último lo que en realidad importa. Amén. Entonces, algo muy importante, o lo más importante, es saber quién somos. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Me encanta este verso, Filipenses 3, del 4 al 9. Dice el apóstol Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne,
Es decir, que en la carne Pablo era uno más. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que era Pablo. Si era por judío, era circuncidado al 8º día. No se le pasó un día para circuncidarlo. Del linaje de Israel, el pueblo de Dios, como dice la gente. De la tribu de Benjamín. Wow. Benjamín era uno de los hijos más queridos de Jacob. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, que esa era la crema innata de la religión. En cuanto a celo, yo perseguía, hasta perseguía a la iglesia, porque de celo, dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, irrepresible. Si a Pablo se le juzgaba por la ley, Pablo salía absuelto. ¿Sabe por qué? Porque él era de los que se empeñaban en cumplir la ley. Pero en cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿Sabe dónde está la excelencia? En el conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual, dice el apóstol Pablo, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado. Cuando me vayan a buscar, que no me busquen en ninguna esfera, sino que me encuentren en Él. ¿Hay alguien en casa? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Nuestra identidad, hermano, es que somos hijos de Dios. Dígale a alguien, ¿cuál es tu identidad? Contéstele cuál es su identidad. Dígale, yo soy hijo de Dios, perteneciente al reino de los cielos, y soy, para colmo, soy coheredero juntamente con mi Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Sabe lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron acá? Le dio el derecho legal de ser hijos de Dios. Amén. ¿Y qué dice Romanos 8:16? El mismo Espíritu. Oiga, yo no sé cómo hay gente todavía. Usted no se puede estar preguntando, ¿yo seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Si usted es de la gente que se pregunta eso, entonces usted tiene que nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿herederos de quién? ¿Y coherederos con? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, si tengo esas dos preguntas resueltas, ¿de dónde vine? De Dios. Ok. Entonces, ahora la tercera pregunta es, ¿para qué nací? Porque si yo sé de dónde vine y sé quién soy, entonces yo creo que yo sé para qué nací. ¿Para qué nació Adán? Para tomar dominio, para manifestar el reino de Dios, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, era porque Él sabía lo que venía después de su muerte. Él trajo el reino de los cielos. El reino está en nosotros. Ahora el reino debe de ser establecido a través de sus hijos. ¿Hay alguien en casa todavía? El reino de los cielos debe de ser establecido. Entonces, ¿para qué nacimos nosotros? Es imposible, hermano, saber para qué nací si primero no sé quién soy. Y el problema es que mucha gente quiere saber para qué nació y no sabe quiénes son.
Por eso somos llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Por eso, cuando tú no tienes una identidad correcta, cualquier persona tú terminas idolatrándote y queriendo parecerte a él. Y a veces dicen, no, esos son los jóvenes. Mire, hoy día hasta los viejos muchas veces se quieren parecer. Usted nada más tiene que ver esas aplicaciones de inteligencia artificial que te ponen, tírate una foto y tú verás cómo tú vas a ser. Y la gente se modifica, como se ponen cabellos rubios, ojos verdes, porque no se aceptan a sí mismos. Y no sabiendo que la inteligencia artificial es lo que la están entrenando contigo. Por eso te la ponen gratis la aplicación. Ahorita cuando hagan un robot igualito a ti, después no te quejes. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, según Efesios, y ya lo leímos, bueno, no lo hemos leído, 11 y 12, dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Vamos a leer Efesios, vamos a leerlo rapidito. Efesios capítulo 1 del verso 11 al 12. Efesios a mí me la roba toda, como dice, pero vamos a leer nada más el 1 y 12. Dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, es decir, antes de la fundación del mundo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, que fuimos creados primeramente predestinados conforme al propósito de Dios. No que usted tiene un propósito, no que yo tengo un propósito, sino que Dios tiene un propósito y a nosotros nos incluyó en ese propósito. Y para ser parte de ese propósito, usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso debería usted de tutanarlo, de ponerlo, wow, glorioso Dios. Que cuando Dios no había fundado los cielos ni la tierra y estaba ya haciendo los planos, Él pensó en usted. Amén. Eso es glorioso. Por eso es que David termina diciendo, Señor, pero ¿quién soy yo para que en mí tú pienses? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Porque antes de la fundación del mundo ya Dios pensaba en nosotros. Eso es glorioso, hermano, eso es glorioso. Pero dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y usted dirá, ¿cómo para alabanza de su gloria? Es ahí donde la gente dice, no, porque fuimos creados para adorar. Y la gente cree que fuimos creados para cantar. No, para adorar. Joel lo decía bien claro ahorita, que la obediencia es nuestra mejor y mayor adoración. Entonces, ¿qué es lo que hace cómo es que fuimos creados para alabanza de su gloria? Para que algo le dé orgullo al creador, tiene que cumplir con su función. ¿Me explico? ¿Qué es lo que le da orgullo a un creador o a alguien que ha descubierto algo? Que esa obra que hizo cumple su función. Por ejemplo, si una persona se propuso crear un lapicero, ¿verdad?, para escribir, cuando lo que existían eran las plumas, ¿qué fue lo que le dio satisfacción? Cuando ese lapicero cumplió su propósito. Amén. Cuando la función para la que usted fue creada se lleva a cabo. Por eso el Padre dice del Hijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Pero por qué? Porque Él hará todo lo que en el rollo está escrito de Él. Amén. Por eso Jesús dijo, yo vine para hacer lo que estaba escrito de mí en el rollo. Y sabía que también de usted se escribió lo que usted va a hacer ahora. Entonces, ¿por qué el Hijo le daba placer al Padre? Porque el Padre se complacía, porque era el Hijo amado en quien el Padre se complacía, porque Él vino a hacer exactamente la voluntad del Padre. Eso es obediencia. Tanto así que, como decía la pastora hace un momento, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces, ¿cómo es que nosotros adoramos? ¿Cómo es que nosotros somos creados para alabanza de su gloria? Cuando usted entiende cuál es su parte en el propósito y lo que usted hace, no solamente en la iglesia, sino en su vida, lo hace como para el Señor. Amén. Como dice el apóstol Pablo. Y usted haciendo aquello para lo que fue creado, entonces eso le da alabanza al Padre. Amén. Por ejemplo, una madre cuando cuida a sus hijos, ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva en el desierto, en el huerto? Que se reprodujeran. Cuando una madre se reproduce, está cumpliendo una función. Entonces está dando gloria al Padre. Cuando el Padre está laborando para traer el pan a su casa, está dando gloria a Dios. Cuando lo hace honradamente. Amén. Amén. Cuando usted se gradúa, para que no diga que ahorita el varón dijo que no se estudia. No. Cuando usted ejerce una profesión y la ejerce desde la posición de hijo de Dios, usted está dando gloria a Dios. Cuando usted no se enrede en los negocios de esta vida, sino que usted cumple la función sabiendo quién es usted. Cuando usted sabe quién es usted sabe qué va a hacer y qué no va a hacer. Qué usted puede escoger y qué puede desechar. Amén. Cuando usted no sabe quién es, cualquiera lo va a envolver. Le va a decir como mismo siempre dice Satanás, porque la Biblia dice. Entonces te pone la verdad a media, la verdad retorcida. Pero cuando usted sabe quién usted es, usted va a actuar conforme a quién usted es. Y cuando usted sabe que usted es hijo de Dios, no importa lo que usted haga, usted va a vivir en los parámetros de un hijo de Dios. Entonces eso da gloria a Dios. Amén. Al principio la gente no lo va a entender, lo va a rechazar y va a pasar todo lo que mayormente pasa. Y este loco, y esta loca, ya vino a dañar la cosa. Pero al fin y al cabo esa gente va a terminar dando gloria a Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo sé que a algunos de ustedes o a muchos les ha pasado. Entonces fuimos creados para alabanza de su gloria. Lo repite en Efesios 4:6 también. Dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Otra cosa que dice en ese mismo versículo 4, que dice que fuimos creados para ser santos. Y aquí santo no es simplemente para no pecar, para vivir una vida en santidad de no pecado, sino cuando habla de santo, está hablando de algo, una especie que es diferente a todas las demás especies. Por eso somos una nueva creación. Usted no debe de parecerse a nadie, no en físico, sino en su accionar. Porque usted es una especie diferente, usted es una especie rara para el sistema. Amén. Usted debe ser una especie rara para el sistema, porque usted no actúa como actúa el sistema. Santo es que usted es diferente a todas las demás especies. Usted es una nueva creación, una creación de los hijos de Dios. Amén. Entonces cuando usted se comporta conforme a ese estándar, usted está dando gloria a Dios. Y fuimos creados también para hacer su voluntad. Jesús lo dijo: oh Señor, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad me agrada. Hebreos 10 del 7 al 9. Y como ya dije, para darle placer al Padre. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces el Hijo vive para darle placer. Por eso él decía: mi comida, lo que me llena es hacer la voluntad de mi Padre. Y por último, para terminar, la última pregunta es: ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino? Y mejor dicho, ¿cuál es mi destino eterno? Amén. Porque no es un relajo lo del destino. A veces creemos como que salvo siempre salvo, y no es así, hermano. Hay un destino eterno. Y el hermano Ángel lo explicó el otro día bien explicado, bien magistralmente. Hay un cielo y hay un infierno. Pero va a depender de quién usted sea hijo. Si usted se queda viviendo en esta vida como un hijo de papá y mamá, como un hijo de José y María, o si usted decide vivir una vida como un hijo de Dios.
Porque se puede haber nacido de nuevo y vivir una vida como un hijo de José y María. Si no, pregunten a los de Corinto, que tenían todos los dones, tenían al Espíritu Santo, hablaban en lengua, hacían milagros, eran todos unos carnales. Habían cosas ahí que el apóstol Pablo le dice ni se nombre entre ustedes. Eran cosas dignas de nombrar lo que había. Que Pablo estaba loco por ir con un chucho y entrarle a fuetazo a todito, literalmente. Porque eran todos unos chuletones. Mira que no tenían identidad. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo. Idolatraban a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no había una identidad definida. Entonces, hermano, esto no es un juego. Sabemos que no es para que usted coja miedo de que va a un... No. Pero es realidad, hay un infierno y hay un cielo. Amén. Entonces, hacia dónde voy va a depender de si yo defino bien de dónde vine y quién soy. Y cuando cumplo el propósito de para qué yo fui creado. Usted no puede andar por ahí como un número más en la tierra. Hoy día se vive de números, de contar números. ¿Cuántos likes? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto esto? Estadística. Usted no es uno más en la estadística. Usted es un hijo de Dios con un propósito definido. Amén. Y sabe que hay una respuesta que la gente dice mucho, pero esa respuesta viene de la misma Biblia. ¿Qué dice la gente? No, gózate, bebe y haz de todo. Que cuando tú te mueras, se acaba todo. El apóstol Pablo era tan sabio que hasta ese sabía eso. ¿Sabe lo que dijo el Pablo? Coman y beban, que mañana moriremos. Pero el apóstol Pablo se refiere a eso mismo, a la venida de Cristo. Dice, si usted cree que es en vano lo que él está diciendo, todos los naufragios que yo he pasado, toda la hambre que yo he pasado, todas las cárceles que yo he pasado, dice Pablo, si fue en vano que yo viví todo eso, entonces vamos a comer y vamos a juntarnos todos a beber y hacer toda la vagabundería, porque mañana vamos a morir. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. ¿Usted sabe a quién le está diciendo eso? A los corintios. Hay alguien en casa todavía. ¿Usted quiere ser de la iglesia de Corinto o de la iglesia de Éfeso? Porque la única iglesia que no corrigió fue la de Éfeso. Mejor le dio revelaciones que no aparecen en las otras cartas. Porque era gente que estaba en el espíritu. Pero a lo de Corintios, eso era un fuetazo va y fuetazo viene. Y eso que no estaba presente. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted cree que esa frase viene del mundo así por así? Esa frase la cogieron de la Biblia, los borrachones, para decir, bebe y haz lo que tú quieras, que como quieras cuando el mundo viene. Eso era una frase filosófica que venía de filósofos antiguos. Y el apóstol Pablo la usa aquí. Y le dice, si en vano yo he pasado todo, porque usted cree que es fácil todo lo que Pablo pasó. Para pasar lo que pasaron los apóstoles y los primeros discípulos, había que estar bien convencido de que Cristo había resucitado y de que Cristo vivía en nosotros. Eso no es así por así, hermano. Yo no sé qué pasaría si se llamara una persecución, si nosotros estaríamos dispuestos a pasar lo que ellos pasaron, a andar en cuevas, en cavernas. En la iglesia de Éfeso hoy muestran las ruinas y eran en cuevas que vivían, eran cavernas, porque si salían afuera los mataban. ¿Hay alguien en casa todavía? El apóstol Pablo dice, si yo pasé todo eso en vano, si en verdad, si entonces Cristo no murió, entonces en vano yo voy a ir a la iglesia de ustedes y en vez de hacer un culto vamos a hacer una fiesta y nos vamos a emborrachar todo y vamos a hacer toda la vagabundería del mundo y después nos vamos a morir, porque no hay nada más después, como decían los filósofos, no hay nada más después de la muerte. Usted polvo. Allá en casa era una corrección que el apóstol Pablo estaba dando, pero si usted entiende lo contrario, usted sabe que usted tiene un destino. Hay alguien en casa. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha eso? Dice el apóstol Pablo. Si los muertos no resucitan, entonces vamos a comer y beber, que mañana vamos a morir. ¿Cuántos creen en la resurrección? ¿Cuántos creen que cuando usted parta de esta tierra, su vida no termina ahí? Usted debe de estar convencido de eso, hermano.
porque Dios no resta por su promesa como muchos la tienen por tardanza. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso es algo que nosotros debemos de tener definido. Y para no volver a leer, pero lo dice, ya lo leí en Cristo, a través de Jesús en Juan 16, 26 a 28, pero para no leerlo de nuevo, pero usted se lo sabe. ¿Qué dijo Jesús? Del Padre salí y a mi Padre volveré. Todo aquel que ha nacido de nuevo, hay una esperanza viva, y es que volvemos a Él. Eso debería de alegrarle a usted. Volvemos a Él. Dile que está a tu lado, ¿tú te enteraste? Que cuando partamos de aquí, no se acaba todo, sino que volvemos a Él. Póngase sobre sus pies si usted es tan amable, por favor. Podemos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. La siguiente, varón. Vamos a ver de dónde vengo yo. ¿De dónde usted viene? ¿Y quién es usted? ¿Cuál es su identidad? La siguiente. ¿Y para qué nació usted? ¿Cuál es su propósito? ¿Y hacia dónde va usted cuando usted parte de aquí, de esta tierra? Entonces, si usted tiene eso convencido, entonces usted puede decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Hay alguien en casa todavía? Y me encanta como le dice el apóstol Pablo a los mismos corintios, los chuletones: ahora vemos por espejo, oscuramente. Y un espejo no era como el que usted tiene en su casa. Los espejos de antes no eran tan brillantes así. Dice oscuramente porque se veía borroso. Era como cuando usted se mira en un vehículo de lo de antes, pintado, ¿verdad? Que era como un aluminio pesado, que usted veía como una sombra. Era así. Entonces dice: mas entonces le veremos cara a cara. ¿Cuántos quieren eso? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Conocido cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Sabe cuál es lo glorioso de que volvemos a Él? Porque cuando volvamos a Él y le veamos cara a cara, entonces veremos en realidad exactamente quién éramos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dígale al que está a tu lado, ¿cómo era que Pato decía? Lo que usted ve, no es. Lo que usted ve, no es. Porque cuando usted lo ve a Él cara a cara, entonces usted conocerá cómo usted fue conocido. Si eso le alegra, denle un aplauso al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te loamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa en la cruz, Señor, que nos devolvió identidad, Señor, nos devolvió propósito, Señor, y nos devolvió al destino eterno, Señor amado Jesús. Gracias porque nos ha dado de ese árbol, Señor, de la vida, Señor amado Jesús. Porque tú eres el árbol de la vida, Señor. El que de ti come, Señor, tiene vida eterna, Señor. Y nosotros hemos comido de ti, Padre. Hemos comido de ti, Señor, porque tú eres ese pan que descendió del cielo, Señor. Nosotros hemos comido de ti, Señor. Y hoy lo celebramos, Señor, simbólicamente. Pero eso significa que hemos comido de ti, Señor. Que tenemos propósito, tenemos Padre. Diga conmigo: yo tengo Padre. Tengo identidad. Tengo propósito. Tengo destino. Sé quién soy en esta tierra. No soy un número más en esta tierra. No soy una contabilidad del sistema. Yo soy un hijo de Dios con propósito definido. No me define lo que hago, me define quién soy, diga. Me define que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por cada vida en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque esta palabra implantada, Señor, yo sé que va a dar fruto conforme a como ha sido enviada, Señor amado Jesús. Que tú estés alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender la altura, la anchura, la longitud, Señor, la profundidad de tus riquezas, Señor, en gloria que están escondidas en Cristo Jesús, Señor. Padre amado, gracias, Señor,
porque nos ha devuelto identidad, Señor. Gracias por tu identidad en nosotros, Señor. Porque no somos huérfanos, Señor, somos hijos tuyos, Señor. Tenemos propósito, Señor. Tenemos propósito, Señor. Tenemos propósito, Padre. Somos tus hijos, Señor amado Jesús. No estamos aquí por casualidad. Somos tus hijos, Señor. Como decía el pastor el domingo, no importa de dónde naciste, cómo fue que naciste, cuál fue tu niñez, tu adultez, lo que viviste, las dificultades que viviste. Porque de modo que si ahora estás en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura con propósito, con destino, con un origen. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dale gracias a Dios, alaba la gloria de Dios. Dale gracias a Él donde está. Padre, gracias, te bendecimos. Te exaltamos en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede decir amén.